voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Y llegamos al tercer programa de Noche de Letras 2.0, este recorrido que estamos haciendo desde hace 3 semanitas, que lo comenzamos un poco con la expectativa de poder plasmar nuestra idea, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que el trayecto siempre es mejor de lo que uno sueña. Y en este recorrido, que el primer capítulo fue con Enzo Maqueira y el segundo con Sebastián Basualdo, nos trajeron 2 visiones distintas de lo que es la novela. Hoy el recorrido literario nos va a llevar por otro lugar. El primer capítulo fue con un amigo de la vida como es Enzo Maqueira, y el de hoy lo va a tener a otro tipo que en estas vueltas de la vida nos conocemos desde hace mucho tiempo. Obviamente estás escuchando Noche de Letras 2.0, estás en Radio Trend Topic, www.radiotrentopic.com.ar. Ahí nos vas a escuchar en vivo, y si no, seguramente también nos vas a poder escuchar mañana en Radio Surquí, la emisora de Costa Rica. La verdad que es una felicidad poder contar con estas 2 radios que apuestan a la cultura. No es común, pero esto nos hace muy feliz. Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. ¿Cómo salir, no? Después de la voz de Cortázar, después de la poesía de Cortázar. Los que hacemos Noche de Letras estamos felices de tener a quien tenemos acá hoy en el estudio. Matías Pradera en la producción, Luciano Fernández es el responsable de la música, de la artística de este programa, Axel Pérez Coldeira es quien está en los controles, Leandro Murciego acá en la conducción, y nuestro invitado, este tipo con el cual recorrimos, ya no sé cuánto hace que nos conocemos, pero seguramente más de 10 años. 15. Mucho antes de que empezaras con este sueño de escribir. Sí, en cierto modo sí. Por lo menos en formato de libro, sí. Así es. Ariel Hendler, un periodista, un investigador, un tipo que aparte de todo también, y algún día nos va a contar, también hace poesía. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Muy cómodo por estar acá, agradeciendo la invitación. Ese chiste de que hago poesía, después me lo explicas. En realidad, quien entra en la literatura siempre hace poesía. Ajá, muchas veces nos dijeron el tema de que la literatura, que la poesía es un género menor, pero está metido en todos lados. Y justamente, como hablábamos con Sebastián en el último programa, quizás a lo mejor lo que más nos gusta de Cortázar es cuando no hace poesía, que también está haciendo todo el tiempo. Uh-huh. Y un poco lo que vos nos comentabas fuera del aire, esto de pensar a tu investigación como una novela. Uh-huh. Esto también tiene toques literarios poéticos. Sí,
Sí, sí, es cierto, bueno, como te decía antes y lo repito ahora, lo que yo escribo creo que digamos, se puede catalogar dentro de lo que es la investigación periodística en el rubro muy específico de la historia reciente, pero bueno, al mismo tiempo escribo también de lo que espero que sea una forma absolutamente literaria. De algún modo yo entré a la escritura por la literatura, no por el periodismo, haciendo talleres literarios, qué sé yo. Hay un problema, y es que no todos tenemos vidas tan interesantes como por ejemplo Hemingway para contar, ¿no? Quiero decir que no fuimos corresponsales de guerra en la Guerra Civil Española, no cazamos leones en África, ni pescamos ballenas. Se nos hace más difícil escribir. Se nos hace un poco más difícil, digamos, sacar nuestras historias de nosotros mismos. Entonces tenemos que buscarlos en otros. Bueno, y en esta búsqueda, el último libro tuyo, 1964, Historia secreta de la vuelta frustrada de Perón, jugás con la historia, contándola lo más fielmente posible, pero jugás en esto de convertirla en una historia literaria. Exactamente. Digamos, es una historia que por sus características se prestaba por ahí más que otros libros anteriores para contarla en una forma lo más literaria posible, porque es una historia bastante acotada, se puede decir, una historia cortita, una historia que a lo mejor se puede agotar en una de esas notas largas que salen en el diario del domingo, pero yo quise contarla como un libro, de una forma circular, como un relato circular, que empieza en el momento en que Perón llega con su avión desde Madrid a Río de Janeiro, no sabe, o sea, llega pensando que está haciendo una escala común y corriente y que sigue viaje hacia Montevideo, no hacia Buenos Aires. Y bueno, y ahí empieza a hacer todo el raconto de la historia, el raconto de cómo llegó hasta ese momento, todas las idas y vueltas y todos los planes que hizo durante un año, hasta que el libro retoma nuevamente en el último capítulo al momento en que, bueno, que Perón baja del avión y bueno, y ahí qué pasa, ¿no? Pero bueno, está contado, intenté contarlo como si fuera una novela. ¿Disfrutaste? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue el libro que más disfruté escribir, además porque por motivos personales, ¿no? Porque el tema del peronismo es algo que me apasiona personalmente. Yo me afilié al peronismo hace 31 años ahora, pero cuando salió el libro eran 30 años, el año 84, para no andar con cálculos erróneos. O sea que es un libro que me permitió dedicarme a investigar sobre el tema que siempre me apasionó en estos últimos 30 años, y desde una perspectiva que nunca antes se había investigado, muy poco antes, ¿no? Es un hecho digamos, tabú para los peronistas, pero también para los radicales. Te iba a preguntar eso, porque hay dos cosas que me interesan preguntarte, y te las voy a tirar las dos juntas. La primera, que no es la primera que te voy a pedir que me contestes, es cómo encontraste la voz interior para hacer esto, porque justamente lo estás planteando como un ritmo de novela, con lo cual ahí va una voz interior tuya como escritor. Pero la otra te iba a preguntar si este trabajo te había traído enemigos no solamente dentro del peronismo, sino también dentro del radicalismo, por ejemplo, porque en esta historia aparecen un poco también, a lo mejor, dos sectores que en su momento, diría, reciben un cachetazo un poco con el libro. Vamos a decir por qué. El peronismo, porque no fue capaz de movilizar el día en que Perón estaba a 2 horas de vuelo desde Río de Janeiro, no fue capaz de generar una movilización que permitiera revertir la situación de estar Perón arrestado en el aeropuerto de Río de Janeiro, en la base militar, y bueno, y poder revertir esa situación. Y los radicales, porque bueno, tuvieron que pedirle prestado los servicios a una dictadura militar vecina para hacer lo que tendrían que haber hecho ellos cuando Perón llegara a Buenos Aires, y no pedirle a otro gobierno y encima a otra dictadura que hiciera lo que tenían que hacer ellos, si es que tenían que hacer eso, obviamente, ¿no? Y además porque, bueno, habían dicho, el presidente Ilia, gobernaba Ilia,
no lo dijimos todavía, había dicho que Perón era libre de volver a la Argentina como cualquier otro ciudadano, siempre y cuando se hiciera cargo de todas las causas judiciales que pudiera tener pendientes, y cuando llegó el momento no cumplió con su palabra porque no lo dejó pasar de Río de Janeiro. O sea que nadie queda bien parado, nadie está desesperado ni los peronistas ni los radicales deben estar muy desesperados por leer el libro, y yo tampoco tuve hasta ahora demasiado apuro por hacer una presentación porque no sé quién va a venir, no sé quién va a querer venir. Bueno, pero lo bueno de esto es que pudiste hacer un camino periodístico interesante y puro, que es lo más interesante para un periodista por estos días, ¿no? El tratar de aceptar un reto en el cual uno se pueda meter libremente y nadar en él. Esto es lo más interesante, porque no te lleva a la corriente, nadás en el libro. Y esto es lo que me parece más atractivo para el lector también. Bueno, cuando te decía que yo utilizo a la historia reciente con una perspectiva literaria, en realidad tiene que ver con que en todo lo que escribí también siempre hay un trabajo bastante esforzado con el lenguaje, ¿no? Y es una búsqueda que tiene que ver con cómo se escribe la historia reciente. Uh-huh. Te hacían señas, no sé si tengo tiempo para explicarte. Tenés tranquilo, sí. Bien. Bueno, en el primer libro que escribí, que es la historia de las FAL, uh-huh, Fuerzas Argentinas de Liberación, la guerrilla de la que nadie sabe nada, digo nadie sabe en presente porque tampoco el libro se leyó tanto como para decir que a partir de mi libro sí se sabe, ¿no? Que cambió la historia, digamos. Exacto, no, sigue sin saberse en realidad. Saben los entendidos solamente, uh-huh, los que leyeron el libro. Bueno, de ese primer libro después siguió la biografía de Darío Santillán, que no la escribí solo, uh-huh, soy coautor. Siempre hubo una búsqueda bastante importante en el sentido de cómo escribir historia reciente sin caer en todos los clichés y sin utilizar el lenguaje habitual de la historia reciente. Uh-huh. De hecho, me hice una lista de todos los términos, lugares comunes que no podían figurar en ese libro, en el de la FAL, y tampoco figuran en este, aunque abarca otro periodo histórico. Bueno, también hay algunos que podrían figurar también, uh-huh, pero bueno, me hice una lista de todos los términos, lugares comunes que no podían estar en el libro. Había pensado en traerla, pero me lo olvidé. Me olvidé de hacerla. La podemos sumar en realidad para algún video posterior. Pero bueno, básicamente tiene que ver con no usar términos como genocida, doctrina de seguridad nacional, onganiato, aramburazo, qué sé yo. Bueno, todo ese tipo de términos que funcionan como guiños entre la gente del palo, ¿no? Como dice Eduardo Aliberti, el palo. Ese tipo de términos que se suelen utilizar como guiños entre nosotros, los que hablamos su mismo lenguaje y nos guiñamos el ojo todo el tiempo, ¿no? Estás invitando al lector a que, a no ser un nicho. Estás abriendo puertas. Exactamente. Y además trato de diferenciarme de lo que es la forma políticamente correcta de escribir historia reciente. Ahora, que yo no mencione esos términos en mi libro o en mis libros no quiere decir que no hable de esos temas. Que no están incluidos esos temas, exactamente. Se habla todo el tiempo de esos temas, pero sin utilizar ese nombre. Uh-huh. Y bueno, y esto significa básicamente desde el punto de vista literario, que es un poco de lo que venimos a hablar en este programa, significa una búsqueda muy, muy cuidadosa en el lenguaje, una investigación en el lenguaje, cómo escribir, con qué palabras escribir. Que no puede ser de otra manera viniendo de un periodista que hace años trabaja en esto. En la segunda parte del programa vamos a entrar con el tema de la voz interior, que me interesa muchísimo, pero también vamos a entrar un poco más en voz. Ya lo vamos a escuchar después. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, la noche, letras, noche de letras.
En este tercer capítulo de Noche de Letras estamos con Ariel Hendler, colega, amigo, escritor, y que en algún momento te vamos a hacer escribir poesía, pero eso más adelante. Una vez escribí una poesía. Después me contás cómo es. Y una vez un cuento que era una especie de poema en prosa. Y varias veces entraste en concursos literarios. Sí, vale. No, una sola. Una sola vez. Okay. Sí. ¿Y qué suerte tuviste? Contame a mí, que yo entré en un par y no tuve suerte. Mi cuento fue... Tuve mención. Ah, bueno, bien. Sí, era un concurso de mala muerte, ¿no? Bueno, no importa. Con Ariel nos había quedado colgado el tema de la voz interior, y creo que es fundamental para un escritor que trata una temática que en realidad está vinculada con la historia, con la política reciente. Digo, 50 años en la vida de un país es reciente. Entonces es muy interesante cómo lo aborda quien escribe, porque no lo hizo desde el lugar periodístico, lo hizo desde el lugar periodístico, pero desde el escritor, con lo cual estabas obligado a encontrar una voz. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, todo lo que te decía antes sobre esta búsqueda de no escribir con lugares comunes y con clichés, la llevé a la enésima potencia, de algún modo. Qué sé yo, por ejemplo, hablo todo el tiempo de Bandor, que es uno de los grandes protagonistas de la historia, y en ningún momento digo bandorismo, por ejemplo, el bandorismo. Después, bueno, hay eso por un lado, eso lo que tiene que ver con el lenguaje, que eso ya lo hablé antes. Hay otro tipo de búsqueda también que tiene que ver con una escritura lo más ágil posible, lo más parecida posible a la oralidad. Una escritura que, digamos, que trata en todo momento de no ponerle obstáculos al lector, de hacer la menor cantidad posible, de escribir de una forma en la que no haya palabras que tengan más jerarquía que otras. Trata de usar lo mínimo indispensable, las mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, digamos, las mayúsculas solamente para nombres propios, qué sé yo, por ejemplo, bueno, no, en realidad no se me ocurre ningún ejemplo. Está bien. Pero está bien, qué sé yo, por ahí hay gente que pone mayúscula primavera camporista. Ajá. Cosas así. Por ejemplo, yo no pongo nada de mayúscula que no sea absolutamente indispensable, y también trato de no usar comillas. Por ejemplo, trato de naturalizar todos los términos que uso como si fueran naturales. Uh-huh. Y como todo parte de un mismo discurso. Exactamente, digamos, sin establecer ningún tipo de jerarquía entre las distintas palabras. Esto tiene que ver un poco, porque yo creo que, bueno, que las mayúsculas se usan para establecer las jerarquías que se establecen en la escritura con las mayúsculas, son las mismas que se establecen en la vida real con las entidades que esas palabras simbolizan, ¿no? Si uno pone el presidente con mayúscula, es porque uno está en la vida real adoptando esa actitud sumisa ante quien ostenta momentáneamente, eventualmente, el cargo de presidente. Sí, y a su vez también le estás dando la carga a todos los demás, o quitándole la carga a los demás para dársela a este. En realidad hay todo un juego ideológico y de poder dando vueltas en el uso del lenguaje, y es interesantísimo escucharlo desde este lado, ¿no? Porque a lo mejor uno se lo puede imaginar en otro tipo de relatos, pero está muy bueno que quien haya abordado una temática como esta repare en ese tipo de detalles. Uh-huh. Porque quiere decir que no lo estás predisponiendo al lector, no lo estás influenciando al lector para que lo lea de una determinada manera, lo estás dejando más libre al lector. Sí, es probable. Sí, yo no lo había pensado exactamente en esos términos, pero son los tuyos, me parece respetable, está bien, es tu lectura. Yo lo veo más bien como, digamos, como desde el lugar que cada uno ocupa en la vida. En mi caso es escribir, digamos. Yo trato de hacer en el texto una especie de democratización total de las palabras, en la que ninguna tiene una jerarquía sobre otra como para estar con mayúsculas. Es el mismo tipo de sociedad igualitaria con que uno, digamos,
se ilusiona en la vida real. Lo que cada uno lo hace en el ámbito en el que le toca actuar, ¿no? Yo democratizo las palabras. Ninguna es más que otra, ninguna va con mayúscula, por ejemplo. Ariel, hace 7 años empezaste esta aventura de escribir libros. Y en estos 7 años tu vida cambió. Y recuerdo que hace un tiempo en una de las redes sociales habías hecho un comentario al respecto y que me pareció interesantísimo. De hecho lo empecé a comentar entre amigos y a mostrarlo entre amigos. Cómo te había cambiado a vos el tema de haber empezado a trabajar en esto, de investigar, cómo te habías reconstruido en realidad, cómo te habías construido este nuevo vos, ¿no? Le habías encontrado como un nuevo sentido, como que te fuiste refundando. Sí, absolutamente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tiene que ver con lo que decía un poco, no me acuerdo si ya empezó el programa o antes, ¿no? Pero en el sentido de que sí, de que no, sí. Fue una de las primeras cosas que dije, ¿no? Fue que encontré finalmente los temas sobre los cuales escribir. Digamos, yo me introduje, digamos, en la escritura antes que en el periodismo, tratando de ser lo que se dice un escritor, una palabra horrible. Pero bueno, y con esto es como que encontré la beta por la cual poder escribir libros, publicarlos y poder llegar a la gente a través de lo que escribo. Pero bueno, más que nada utilizar también las historias que conté para hablar sobre mí mismo, ¿no? Porque uno cuenta, digamos, uno puede considerar que es solamente el medium entre la historia y el lector, pero no, en realidad uno cuenta una historia de la forma que uno quiere y uno está... El que se desnuda ante el lector es el autor de la historia, no los protagonistas, ¿no? Uno es el que escribe para un lector, ¿no? Y sí, bueno, digamos, me permitió convertirme en alguien que escribe, no un escritor, porque, digamos, yo creo en el verbo, no en el sustantivo, ¿no? El sustantivo escritor me parece una porquería, yo prefiero el verbo escribir, ¿no? Digamos, me convertí en alguien a quien la gente o alguna gente conoce como alguien que escribe. ¿Y cómo te cambió en el día a día vos? ¿Te cambió hasta la manera de pensar, de encarar, de mirar, de leer? No lo sé. Todavía no lo pensé. Puede ser, pero no estoy en condiciones de contestarlo. Ese proceso de sentarte, que no, obviamente vos lo tenés ya hecho una gimnasia, de sentarte para hacer una nota, pero digo, este proceso de sentarte adelante de una página en blanco para arrancar el proceso de un libro o seguir en el proceso de un libro, ¿te demanda otro tipo de energía? ¿Me repetís la pregunta? Digo, a esta altura, con tantos años dentro del periodismo, creo que ya tenés una gimnasia hecha. Sí, pero hay algo que sigue siendo siempre lo mismo. Y es que, y esto sí tiene que ver bastante con el periodismo, ¿no? Y es que para empezar a escribir tengo que tener toda la historia ya. No puedo empezar a escribir en una página en blanco, digamos, empezar a escribir y dejar que la historia fluya. Tengo que tener toda la historia en mente para empezar a escribir. O sea, en ese sentido yo no soy lo que se llama un escritor, digamos. Yo no tengo borradores. O sea, no tengo nada fuera de los libros. No hay ningún escrito encontrado que pueda llegar a encontrar algún investigador del futuro, ¿no? Cuando revisen mi casa se van a morir de aburrimiento. Lo único que escribí es lo que está publicado. ¿Algún que otro cuento que hayas publicado en otro lado? Pues está publicado también. Ok, está bien, perfecto. Está muy bien. Che, Ariel, ¿y cómo fuiste? A ver, porque vos, tu primer proceso es ser lector, como contabas. Sí. Entonces, ¿cómo fuiste amasando tu gusto por la literatura y llevándolo a tus letras? Bien, las dos cosas fueron bastante paralelas. Bueno, cuando era chico yo leía mucho, era un niño lector y dibujaba, pero dibujaba historietas con principio y fin, tenía mis personajes, lo que dibujaba eran historias. Después, durante toda la secundaria no agarré un libro. Fue un periodo sumamente chato de mi vida, no sé cómo pasó, la verdad es bastante inexplicable.
Y retomé la lectura cuando estaba, bueno, a los 18 más o menos. Retomé la lectura y muy poco después, a los 20, 21, empecé a hacer taller literario. Así que prácticamente no hubo ningún periodo de mi vida en que la lectura y la escritura estuvieran separadas. Tuve, digamos, una como charlábamos hace poco, tuve una pequeña, algunos libros que fueron como una especie, como guías para mí, ¿no? Que no son necesariamente los mejores libros que leí, puede haber otros en el medio también, ni mucho menos son necesariamente los que considero los mejores libros de la historia, ¿no? Simplemente son los que fueron hitos para mí, ¿no? Te puedo mencionar algunos, si querés. Dale, sí, me encanta. Bueno, uno que fue En el camino, On the Road, de Kerouac. Bien. Que lo leí a los 18 años y fue, bueno, fue muy impactante, ¿no? Porque yo fue uno de los primeros libros que leí en esta vuelta que tuve a la literatura. En la secundaria prácticamente el único libro que había leído fue Demián, creo, ¿no? Esa porquería que le hizo tanto mal a tantos adolescentes por habérselos creído. Y bueno, leer en el camino, para mí, que es una especie de la contracara absoluta de Demián, fue como algo así como el descubrimiento de que la literatura podía estar asociada, digamos, a una energía vital absolutamente desenfrenada, a las ganas de vivir absolutas. Bien. Y para nada, en absoluto, con un consuelo por la literatura para seres acomplejados a los que la vida les pesa demasiado, ¿no? Al contrario, Okay. Digamos, en el camino es vivir para escribir. Si no vivís y si no tenés una vida desenfrenada, no podés escribir nada, y si escribís, peor todavía, porque lo que escribas no le va a interesar a nadie. Okay. Eso fue En el camino. ¿Y después algún otro que te haya marcado fuerte? ¿Cómo? ¿Después algún otro que te haya marcado fuerte? Bueno, uno muy importante también para mí fue Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. De este libro sí me animo a decir que es para mí el mejor libro, por lo menos de los que yo leí, de la literatura latinoamericana, especialmente de lo que se suele llamar, bueno, la literatura latinoamericana de los 60 y los 70, ¿no? Digamos, es un libro que prácticamente su tema es el lenguaje. Es un libro que habla sobre el lenguaje. Si hay una historia también, ni me acuerdo, no importa, pero es un libro que básicamente habla sobre la posibilidad de escribir. El tema, digamos, el material del libro, que es el lenguaje, es al mismo tiempo su historia. ¿No? La forma es el contenido. El contenido, la historia es la forma misma. Hay un personaje, Bustrofedón, que es puro lenguaje nada más. Ahora, vas a tener que aceptarnos una próxima invitación. Dale. Porque hay un montón de cosas para hablar con vos y que quedan en el tintero. Me gusta tenerte como lector también, porque nos vas a aportar un montón. Vamos a un pequeño audio y ya nos despedimos. Antes del comienzo. Ruidos confusos, claridad incierta. Otro día comienza. Es un cuarto en penumbra y dos cuerpos tendidos. En mi frente me pierdo por un llano sin nadie. Ya las horas afilan sus navajas, pero a mi lado tú respiras, entrañable y remota, fluyes y no te mueves. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo.
La voz de Octavio Paz nos acompañó para este último pedacito de Noche de Letras 2.0. Antes del comienzo es el poema que estaba interpretando Octavio Paz, poema suyo obviamente. Y nada, este recorrido que nos va dejando como siempre con las ganas de más, y que deja puertas abiertas para nuevas invitaciones. Te la estoy abriendo públicamente. Esperemos que dentro de un tiempito poder volver a tenerte acá con nosotros y poder disfrutar de, en realidad, de lo que seguramente tenés guardado, que es esta cuestión de ser lector, que también enriquece mucho, y al que está de otro lado le interesa la vida del escritor, le interesa lo que escribe, aunque no te guste ser escritor, pero digo, le interesa eso, y también le interesa encontrar la empatía en el otro y encontrarse como un par en la lectura. Entonces, esa es la propuesta que te voy a hacer seguramente para la próxima invitación. Bueno, podemos probar con la palabra escribiente, a ver cómo suena. O escriba. Comentábamos recién lo breve que terminó resultando esto. Se me ocurría asociarlo con este libro 1964, Historia secreta de la vuelta frustrada de Perón. Hubo un hecho, ¿no? En un momento el editor del libro me lo hizo acortar unas 200 páginas menos de lo que yo creía que debía durar, lo cual me obligó a ser mucho más sintético y a convertirlo no ya en una novela, ¿no?, sino en una novela o un cuento largo, cosa que debe haber redundado positivamente, supongo. Uno nunca lo sabe. Me gusta tenerte acá. Nos vemos en la próxima. El que estuvo con nosotros fue Ariel Hendler. Un gusto, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.